flow anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otro iceberg de los buenos en este momento, y del cual tratará uno de los torneos de fútbol de selecciones más atractivos que hubo en la historia, y ese es nada más, y nada menos, que la Eurocopa. Bien, sabemos de qué trata la dinámica de siempre, desde los datos curiosos más conocidos hasta los hechos más profundos y tétricos acerca del mismo. Dejando el relleno les presento, el iceberg de la Eurocopa. Sin más preámbulos, comencemos. Nivel 1. Origen de la competición. El Campeonato Europeo de la UEFA, en inglés, UEFA European Championship, más conocido como Eurocopa o simplemente Euro, es el torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol más importante de Europa, organizado por la UEFA cada 4 años. En su edición inaugural, el torneo recibió el nombre de Copa de Europa de Naciones o simplemente Copa de Europa, para cambiar a la denominación de Campeonato Europeo de Naciones en 1968. Es desde la edición de 1992 cuando empezó a establecerse el apelativo de Eurocopa o Euro. La historia de la Eurocopa se remonta a 1927 cuando el francés Henri de la Unai, entonces secretario de la Federación Francesa de Fútbol, junto al gran oficial austríaco Hugo Meisl, formularon la idea de un campeonato de naciones europeas, al ver que en Sudamérica ya se jugaba el campeonato sudamericano, Copa América, desde 1916. Antes, en 1925 se situó otro precedente, también promovido por la Federación Francesa denominado Copa de los Países Latinos, que parece no llegó a materializarse finalmente. Muchas federaciones no estaban de acuerdo con las ideas, y por la dificultad en la época para cuadrar los encuentros del torneo no se concretó hasta 1957, año en que se realizó el Congreso de la UEFA, organismo futbolístico europeo establecido en 1954. De la Unai, quien era entonces su secretario general, había fallecido 2 años antes de dicho congreso, pero su gran idea de la competición hizo que el trofeo fuera nombrado en su honor como Copa de Naciones de Europa Copa Henri de la Unai, en francés. Coupe d'Europe des Nations Coupe Henri de la Unai. La idea inicial era la de crear una competición abierta a todas las federaciones europeas, a dirimir por un comité de 3 miembros. Se instó finalmente a reducirlo a un número determinado de participantes, para no dar lugar a un número infinito de encuentros, y que perjudicase al resto del calendario futbolístico, y en especial a la Copa Mundial. Asimismo, los participantes no debían ser obligados a enfrentarse repetidamente a los mismos rivales en el mismo grupo. Pierre de la Unai, hijo de Henri, fue designado secretario del comité organizador del campeonato, para velar por el desarrollo de la competición ideada inicialmente. Cristiano Ronaldo y la Coca-Cola. En el partido de la fase de grupos entre las selecciones de Portugal y Hungría que se enfrentaron en la Puskás Arena, en Budapest, capital de Hungría. Dicho partido quedó por goleada de 3-0 a favor de los lusos, que venían de ganar la Eurocopa de Francia 2016. En aquel partido, el futbolista de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, fue elegido como el mejor jugador del partido. Sin embargo, en la conferencia de prensa, el bicho retiró 2 botellas de Coca-Cola, y mostró una botella de agua, haciendo alusión a su dieta, o yo que voy a saber xddd. Sin embargo, esto provocó mucha repercusión, sobre todo en las redes sociales. También esto provocó una pérdida millonaria de la empresa Coca-Cola, hasta jugadores haciendo lo mismo, como es el caso del jugador francés, Paul Pogba, solo que en lugar de una Coca-Cola, retiró una botella de Heineken, por ser el mejor jugador del partido ante Alemania en el Allianz Arena del Bayern Múnich. Pero esto no se debe a la misma razón, sino que en realidad lo hizo por ser de creencias musulmanas, ya que ellos no beben alcohol. Un dato curioso, es que Cristiano Ronaldo hizo un comercial de Coca-Cola, patrocinando el Mundial de Alemania 2006, el cual está disponible en YouTube, por si lo quieren ver. Máximos campeones de la competición. Estos son los máximos campeones de la Euro. Con solo título tenemos a Holanda, Rusia, República Checa, Portugal, Dinamarca, y Grecia. Con 2 títulos, tenemos a Francia e Italia. Y los más ganadores son la selección de Alemania, y la selección de España, ambos con 3. Torneo sin sede fija. La Eurocopa 2021, fue la edición número 16 del torneo del mismo nombre. En un principio se iba a jugar en el año 2020, junto a la Copa América, y los campeonatos masculino y femenino de los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, pero todos estos torneos técnicamente se aplazaron al año siguiente, por la mierdemia del coronavirus.
Ahora sí, llegando a lo que venimos. Este torneo no se disputó en una sola nación, sino en casi todo el continente. En total fueron 11 países. A continuación vamos a presentar los estadios de los países que han albergado esta edición. Allianz Arena, Múnich, Alemania. Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra. Parkenstadion, Copenhague, Dinamarca. Puskás Arena, Budapest, Hungría. Hampden Park, Glasgow, Escocia. Estadio Olímpico de Roma, obviamente Roma, Italia. Estadio La Cartuja, Sevilla, España. Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, Holanda. Estadio Olímpico de Bakú, obviamente Bakú, Azerbaiyán. Arena Nacional, Bucarest, Rumanía. Y el Estadio Krestovsky, San Petersburgo, Rusia. Ediciones compartidas en 2 países. Estas son las ediciones de la Eurocopa que se han realizado por 2 países. Bélgica y Holanda 2000, Austria y Suiza 2008, y Polonia y Ucrania 2012. La Euro más reciente no la cuento, porque se realizó en casi todo el continente europeo. Nivel 2. Controversias 2021. La edición de la Euro 2021 ha tenido algunas controversias, ya sea de géneros, política, o de cualquier otra razón. Técnicamente esta edición se utilizó como forma de protestas de diferente índole. Comenzando por la camiseta de Ucrania, del cual hablé de mi iceberg del fútbol de los Juegos Olímpicos. La marca española que viste a los ucranianos, Homa, hizo la camiseta, poniendo el mapa de Ucrania, con la península de Crimea que fue ocupada por Rusia. Además, la Federación Rusa protestó por un detalle en la camiseta, más específicamente en la nuca de la misma, una frase que se llama, Gloria a los héroes. La UEFA les obligó a que quitaran esa frase, pero el mapa en la camiseta sigue intacto. Luego, la comunidad LGBT, tampoco se queda atrás. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, prohibió la difusión de propaganda LGBT a los menores de 18 años, en las escuelas húngaras, al considerarlo corrupción de menores. En el duelo entre Alemania y Hungría, que terminó en un empate de 2 goles. En la sede del encuentro, el Allianz Arena de Múnich, afuera del recinto, por petición de la alcaldía de Múnich, se vio como el mismo empezó a reflejar los colores de la bandera LGBT, como forma de protesta al primer ministro de Hungría. Sin embargo, la UEFA le prohibió reflejar el colectivo. Esto fue criticado, sobre todo en las redes sociales. El arquero de la selección alemana, Manuel Neuer, capitán de la selección teutona, se puso la cinta de capitán, la cual tenía los colores de la bandera LGBT. También, Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra, también hizo lo mismo. En el duelo entre Dinamarca y República Checa por los cuartos de final, la policía del estadio le quitó la bandera arcoíris a los hinchas daneses. También el racismo tomó protagonismo, puesto entre Macedonia del Norte y Austria, el cual terminó para estos últimos por 3-1, el jugador austríaco Mark Arnautovic, quien fue el autor del tercer tanto, celebró con la mano haciendo el signo de OK. Pero en algunos foros en internet, señalaron de provocación racista, porque ese signo significa supremacía blanca. Y luego, tenemos el tema de arrodillarse antes de que se juegue el partido. Esto lo hizo la selección de Inglaterra en toda la competición, como una protesta contra el racismo, en todos los partidos que ha jugado. Incluyendo el Mundial de Qatar 2022. Esta protesta ha nacido a partir del año 2020, en la Premier League. Después de que la selección de fútbol de Italia ganara su segunda Eurocopa en toda su historia después de 53 años, los jugadores ingleses que fallaron la tanda de penales, los afrodescendientes Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka, fueron víctimas de insultos racistas tanto en el estadio de Wembley como en las redes sociales. Las personas que realizaron estos actos fueron arrestados por delito de odio. La UEFA Nations League, la Liga de Naciones de la UEFA, en inglés, UEFA Nations League, conocida simplemente como Liga de Naciones, es una competición continental de fútbol con carácter oficial. Se disputa entre las selecciones nacionales masculinas de la UEFA, ente rector del deporte en Europa. Es un torneo que tiene su origen en 2018, cuando la UEFA decidió sustituir las fechas de los amistosos por un torneo que mejorara la calidad y el nivel del fútbol. En esta competición participan las 55 selecciones afiliadas a la UEFA, con una fase regular dividida en 4 ligas, A, B, C y D, que a su vez se dividen en 4 grupos cada una, y una fase final solo para los vencedores de los grupos de la Liga A ha sido realizado en 3 ocasiones.
Todas las selecciones de la UEFA pueden participar en esta competición sin necesidad de una fase de clasificación, sino que cada selección estará ubicada en una liga según su desempeño en la temporada anterior. Aunque todas las selecciones deben enfrentarse a sus correspondientes rivales en la fase regular de grupos, existen partidos vetados por razones políticas, ya sea por indicaciones de los estados o por iniciativa de la UEFA. Entre los partidos vetados encontramos Ucrania contra Rusia, como consecuencia de la guerra ruso-ucraniana, España contra Gibraltar, por el contencioso sobre la soberanía del territorio. Armenia contra Azerbaiyán, por las tensiones en la región de Alto Karabaj, y el caso de Kosovo también es problemático, dado que hay varios países europeos que no reconocen la independencia kosovar. Si bien algunos de estos, como España o Grecia, no han planteado problemas para enfrentarse a esta selección, otros sí se han negado a jugar contra ellos. Kosovo contra Serbia, Rusia, y Bosnia-Herzegovina. En esta competición, las 55 selecciones se reparten en función de la clasificación obtenida en la edición anterior. En el caso de la primera edición, se tuvo en cuenta su posición en el ranking de coeficientes de la UEFA. Se establece un sistema de ligas o divisiones, A, B, C y D, dividiéndose a su vez cada división en varios grupos. 4 para las 3 primeras ligas y 2 para la última. Los integrantes compiten en una fase previa de grupos, disputando entre sí partidos a ida y vuelta en sus respectivos países. Los ganadores de los 4 grupos de la Liga A obtienen el pase para la fase final que determina el campeón. Por su parte, los ganadores de los grupos de las ligas B, C y D ascenderán de categoría. El sistema de descenso varía según la liga. Los últimos clasificados de cada grupo en las ligas A y B descenderán automáticamente, mientras que los 4 últimos clasificados de la Liga C deberán jugar una ronda de play-out de descenso. Los 2 perdedores descenderán a la Liga D. El torneo de la Liga de Naciones también sirve como fase de clasificación tanto para la Eurocopa y para la Copa Mundial. El objetivo es revalorizar este nuevo torneo de la UEFA más allá de la obtención del título o de ascender de categoría. En el caso de la Eurocopa, tanto para la edición 2020 y como para la futura edición 2024, los ganadores de cada grupo de la Liga de Naciones tienen derecho, en caso de no clasificarse por la primera vía, fase de clasificación, a una segunda oportunidad de clasificación, y si ya están clasificados tendrá derecho la siguiente selección mejor clasificada en dicha Liga de Naciones, según la liga a la que correspondan. Este proceso sustituye al antiguo proceso de repesca. El sistema de play-off enfrentará, en grupos llamados ligas y en sede única, a los equipos determinados en una ronda de semifinales y otra de final. Los 4 vencedores se clasificarán para la Eurocopa. En el caso de la Copa Mundial, para la edición de Qatar 2022, se decidió el formato de segunda ronda, o fase de playoffs, donde participarán los 10 segundos lugares de la primera fase de clasificación junto a 2 selecciones escogidas, a partir del ranking de la Liga de las Naciones de la UEFA 2020-2021. En una entrevista con el sitio web polaco Mexico.pl, el vicepresidente de la UEFA, Zbigniew Boniek, dijo que las 10 selecciones sudamericanas de la CONMEBOL se unirán a la Liga de Naciones de la UEFA a partir de la edición 2024-2025 de la competición. Cambios de formato. Estos han sido los formatos utilizados en la Eurocopa, sin contar las eliminatorias, y solamente contando el torneo final. Desde 1960 hasta 1976, se utilizó el formato de eliminación directa, con 4 selecciones en semifinales. Luego desde 1980 hasta 1992, participaron 8, donde se repartirían 2 grupos de 4, en donde los 2 mejores pasan a las semifinales. Luego desde 1996 hasta 2012, participaron 16 selecciones, en 4 grupos de 4, y en el que los 2 mejores de cada grupo pasan a los cuartos de final. Y por último, a partir de 2016 hasta la actualidad, participaron 24 selecciones, sorteando 6 grupos de 4, en donde pasan los 2 mejores de cada grupo, y 4 de los mejores terceros a los octavos de final. Las goleadas más abultadas en la competición. En la Eurocopa, es raro ver goleadas muy abultadas en la competición, a diferencia de la Copa América. Pero bueno, estas son las mayores goleadas del torneo. Bélgica 4 Hungría 0 en 2016, España 4 Italia 0 en 2012, Inglaterra 4 Ucrania 0 en 2021, Dinamarca 4 Gales 0 en 2021, España 4 Irlanda 0 en 2012, Suecia 5 Bulgaria 0 en 2004, Francia 5 Bélgica 0 en 1984, Dinamarca 5 Yugoslavia 0 en 1984, España 5 Eslovaquia 0 en 2021.
2021, y la goleada más abultada en la historia de la Eurocopa, es la de Holanda 6 Yugoslavia 1, en la Euro del 2000. Dinamarca contra Suecia 2004. Italia dejó la Eurocopa sin perder un partido y con la sensación de haber sido víctima de un complot nórdico. No hay ninguna prueba, pero sí muchas dudas de que hubo apaño, torta, lo llamamos los italianos, en el Dinamarca-Suecia, que acabó con el 2-2. Ese resultado dejaba fuera a los Azzurri que, con los mismos puntos, 5, habían marcado menos goles que los escandinavos en los partidos entre ellos 3, que fue así como se resolvió el pase a cuartos. Nivel 3. Máximos goleadores de la competición. Los máximos goleadores de la Eurocopa son los siguientes. Con 5 goles tenemos a Patrick Schick, Marco Van Basten, Mario Gómez, Zinedine Zidane, Fernando el Niño Torres, Savo Milosevic, Milan Baros, Robert Lewandowski y Jürgen Klinsmann. Con 6 goles tenemos a Zlatan Ibrahimovic, Álvaro Morata, Romelu Lukaku, Nuno Gómez, Patrick Kluivert, Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy y Wayne Rooney. Con 7 goles tenemos a Antoine Griezmann y Alan Shearer. Con 9 goles tenemos a Michel Platini, y el más goleador de la Eurocopa es Cristiano Ronaldo, con 14 tantos. Gales en Islandia sorpresas 2016. Británicos y escandinavos participaron por primera vez en la Eurocopa, en Francia 2016. La selección de Islandia fue puesta en el grupo F, con Austria, Hungría, y la que sería la campeona de esa Euro, Portugal. Empataron 1-1 ante los lusos, y ante los magiares respectivamente, y dejó fuera a Austria por 2-1, pasando segunda con 5 puntos. En octavos destronó a Inglaterra por 2-1, siendo una de las más grandes sorpresas en el fútbol europeo. Quedó fuera en cuartos, tras perder goleado 5-2 ante la anfitriona, Francia. Y luego tenemos a Gales, que estuvo en el grupo F, junto con Eslovaquia, Rusia e Inglaterra. Empezó excelente tras derrotar a los eslovacos por 2-1, luego por el mismo resultado caerían ante Inglaterra, y terminaron goleando a Rusia por 3-0, siendo líder del grupo con 6 puntos. En octavos ganó por la mínima ante Irlanda del Norte, otro debutante en este torneo. Después dejaron en el camino a la selección de Bélgica por 3-1, y terminaron en semifinales ante la que sería la gran campeona de la Euro, Portugal, por 2-0. Poniendo punto final a la actuación de los Dragones Rojos. Selecciones modestas que jugaron la Euro. Con esto me refiero a las selecciones que nunca han jugado un mundial hasta la fecha subido este video, aunque hayan jugado un solo mundial siquiera, y la Eurocopa al menos una vez. Estos equipos modestos que jugaron la Euro: Letonia en 2004, Islandia y Albania, 2016, y Finlandia y Macedonia del Norte en 2021. Comunidad de Estados Independientes 1992. Después de que la disolución de la Unión Soviética, y antes del actual país de Rusia, hubo una comunidad conformada por los países que formaban parte de la Unión Soviética. Esa comunidad era llamada Comunidad de Estados Independientes, o abreviado como CEI. Esta nación existió después del colapso del sistema socialista en Unión Soviética, actualmente Rusia. Y en lo que respecta en fútbol, ellos han disputado algunos amistosos ante varias selecciones, y varios clubes. Y en la Eurocopa no fue la excepción. Disputó la Eurocopa de Suecia 1992, estando en el grupo B, junto a Holanda, Escocia, y Alemania, la futura campeona. Empató 1-1 ante los teutones, luego empató sin goles ante Holanda, y cayó goleado 3-0 contra Escocia, finalizando última con 2 puntos. Gol de oro. El gol de oro o el punto de oro es una regla que se usa en diversos deportes como el fútbol, béisbol, hockey sobre hielo, hockey sobre césped, hockey con pelota, lacrosse, floorball y korfball para decidir el ganador de un partido, normalmente un partido de eliminación directa, que termina empatado después del tiempo reglamentario. En general este tipo de sistema de desempate se conoce como muerte súbita. Según esta regla, iniciada la prórroga esta se da por concluida inmediatamente si algún equipo anota un gol, o un punto, dependiendo del deporte, ya que el mismo otorgaba automáticamente la victoria al que lo marcaba. El gol podía ser anotado en cualquier momento del tiempo suplementario. El equipo que marca ese gol o punto durante la prórroga será el ganador. En el caso del fútbol la norma fue introducida formalmente por la FIFA en 1994. Sin embargo, la regla dejó de aplicarse a la mayoría de los juegos de fútbol autorizados por la FIFA en 2004. Vamos a ver los siguientes casos del cual se usó el gol de oro pero en la Eurocopa. 1996. Alemania le remontó a la República Checa en la final de la Euro jugada en Inglaterra el mismo año.
Ahí se anotó el gol de oro a los 95 minutos, hecho por el alemán, Oliver Bierhoff. Posteriormente Alemania ganó a la tercera y la que es hasta ahora su última Euro. En las semifinales de Bélgica y Holanda 2000, Portugal y Francia se midieron en dicha instancia. El jugador galo, Zinedine Zidane, anotó el gol de oro al minuto 117, de penal, dándole la victoria a los franceses y el pase a la gran final. Y el último caso, fue en la misma Eurocopa, más específicamente en la final, Francia contra Italia. El autor del último gol de oro en todo el fútbol, fue hecho por David Trezeguet, también de Francia, al minuto 103, dándole la segunda y hasta ahora, última Eurocopa para Francia en toda su historia. Nivel 4. Torneos relacionados de mismo a bajo nivel, sin contar los torneos femeninos, masculinos, de todos los géneros sin importar la categoría, de fútbol sala y fútbol playa, que sea parte de la UEFA a excepción de uno, estos son los torneos relacionados de mismo a bajo nivel que se disputó en el viejo continente. La Copa Regiones de la UEFA. La Copa de las Regiones de la UEFA es una competición internacional de fútbol organizada por la UEFA en la que toman parte combinados regionales de Europa integradas por jugadores no profesionales. Fue creada en 1998 y fue la segunda competición UEFA tras la extinta Copa de la UEFA Amateur, disputada por selecciones, en la que participan combinados no profesionales. La competición se creó en 1996 ya que no existía una competición a nivel europeo para equipos amateurs. La Copa Amateur de la UEFA, un intento previo de organizar una competición continental para aficionados, se desarrolló entre 1966 y 1978, pero cesó por falta de interés tanto del público como de los propios equipos amateur. A diferencia de la Copa de las Regiones de hoy, en la que están representadas las regiones amateurs, la competencia anterior fue para selecciones nacionales amateurs representativas. Cada nación miembro de la UEFA puede inscribir un equipo amateur representativo en la competencia, y las regiones deben ganar una competencia amateur nacional, como la Copa Interliga K, para clasificar. Por cierto, ahí han participado los combinados españoles, como la selección de País Vasco, y la selección de Cataluña. Luego está la Copa de la UEFA Amateur. La Copa de la UEFA Amateur fue una competición internacional de fútbol de selecciones nacionales europeas no profesionales, amateur, organizada por la UEFA. Se disputaron 4 ediciones entre 1967 y 1978. En febrero de 1965, la UEFA se plantea la creación de un torneo para selecciones amateur, es decir, no profesionales. Este torneo se iniciaría el mismo año en el que comenzó a disputarse la Copa de la UEFA. El principal problema era definir cuál era la diferencia entre lo que era un jugador profesional y lo que no, ya que entonces no era muy habitual que un jugador fuese profesional. Es por esto que de las 33 federaciones adscritas a la UEFA, tan solo 12 se inscribieron para el torneo. Además, únicamente podían participar federaciones que contasen con categoría profesional, para diferenciar el fútbol profesional del amateur. Por esta razón, muchos países del este y escandinavos se quedaron fuera de la competición ya que no contaban con liga profesional, por lo que sus estrellas se quedaron sin disputar el torneo. Tras la última edición de 1978, se abandonarán las competiciones europeas para el fútbol amateur hasta que en 1996 se crea la actual Copa de las Regiones de la UEFA. Después tenemos la Copa de los Balcanes. La Copa de los Balcanes es una extinta competición de fútbol disputada por las selecciones que conforman la península balcánica, como son Albania, Bulgaria, Grecia, Rumanía, Turquía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia de forma interrumpida entre 1929 y 1980. Después está la Copa Báltica. La Copa Báltica, en estonio, Baltiturnir, en letón, Baltijas Kaus, en lituano, Baltijos Taur, es una competición de fútbol amistosa entre los equipos nacionales de los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Como Estonia se había declarado extraoficialmente campeona de fútbol del Báltico en 1925, 1926 y 1927, basándose en los partidos jugados con Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia, en 1928 se decidió organizar un torneo oficial. Aunque se invitó a Polonia y Finlandia a unirse, el torneo se llevó a cabo entre las 3 naciones bálticas.
y el último torneo de fútbol que se ha organizado en el viejo continente, y que además, es la predecesora de lo que sería la actual Eurocopa, la Copa Internacional de Europa Central. La Copa Internacional, llamada Copa Dr. Gero después de la Segunda Guerra Mundial, fue un torneo amistoso de fútbol creado por el austríaco Hugo Meisl y disputado entre las 5 selecciones de fútbol más poderosas de la época en Europa Central entre 1927 y 1960. Austria, Checoslovaquia, Hungría, Italia y Suiza. En la última edición se sumó Yugoslavia. Fue disputada en 6 ocasiones, pero en una de ellas no finalizó. El sistema era de liga con partidos y revanchas, y normalmente tomaba más de 2 años para completarse. Las últimas 2 ediciones, en la posguerra, se extendieron por más de 5 años. Fue descontinuada en 1960, al comenzar la Eurocopa. Por favor, dejen sus comentarios de cuáles otros torneos como estos conocen ustedes. Selecciones extintas campeonas. 2 selecciones extintas han jugado la Eurocopa, y que posteriormente la ganaron, al punto de ser disueltas. La Unión Soviética en 1960, en la primera edición realizada en Francia. Empezó por las semifinales, enfrentando a Checoslovaquia, ganando por goleada de 3-0. Y en la gran final enfrentaron a Yugoslavia, su hermana comunista. Y en aquel partido los soviéticos ganaron por 2-1, ganando su primer y única Euro en toda su historia. Y luego está la selección de Checoslovaquia, quien ganó la Eurocopa de 1976, organizada en Yugoslavia. En semifinales enfrentó a Holanda, ganando por 3-1, y en la gran final, se midió a Alemania, que venía de ganar la Euro de 1972, y el Mundial de 1974. En la gran final empataron 2-2 en una final épica, por 5-3. En la tanda de penaltis de la final, Panenka convirtió el lanzamiento decisivo. Bajo los palos estaba Sepp Maier, legendario portero del Bayern de Múnich. Panenka se acercó a la pelota y un instante antes de golpear el balón se dio cuenta de que Maier se estiraba hacia el lado izquierdo. El centrocampista checo conectó con la punta de la bota la parte inferior de la pelota, que se levantó un par de metros haciendo una vaselina. El balón acabó entrando lentamente por el centro de la portería, sin que el meta alemán, que ya estaba en el suelo, pudiera hacer nada para reaccionar. Este gol ha pasado a la historia del fútbol hasta el punto de que a un penalti convertido de esta forma se le llama popularmente como penalti al estilo Panenka. Literalmente guacho, este estilo de juego es el mejor invento en la historia del fútbol, hasta revolucionando el deporte. El que se enfrente a Escocia no sale campeón. Si pensaron que esto nada más pasaba en el Mundial, pues se equivocaron, esto también pasa en la Euro. Lo mismo pasa en la Eurocopa, a todo el que enfrente a Escocia en la fase de grupos. Vamos a ver caso por caso. 1992. Alemania y Holanda enfrentaron a Escocia, Holanda en semifinales, y Alemania en la final respectivamente, ambos fueron víctimas de la futura campeona de aquella Euro, Dinamarca. 1996. Inglaterra y Holanda enfrentaron a Escocia, Holanda queda fuera ante Francia en cuartos, e Inglaterra eliminada en semifinales ante la futura campeona, Alemania. Y 2021. Croacia, Inglaterra y República Checa enfrentaron a Escocia, Croacia eliminado en octavos contra España, República Checa eliminado contra Dinamarca en cuartos, e Inglaterra rozando el trofeo Henry de la UNAI. El que se enfrente a Ucrania no sale campeón. Sí, también con Ucrania pasa lo mismo. Ucrania ha participado consecutivamente en las ediciones de 2012, 2016 y 2021. Y el que se haya enfrentado a Escocia, no gana la Euro. Vamos a ver cómo es esta maldición similar a la de Escocia. 2012. Francia e Inglaterra enfrentaron a Ucrania, Inglaterra eliminada en cuartos contra Italia, y Francia por la misma instancia, queda eliminada por la vigente campeona continental, mundial y posteriormente campeón de aquella edición, España. 2016. Alemania, Irlanda del Norte y Polonia enfrentaron a Ucrania, los teutones eliminados en semifinales ante la anfitriona Francia, los británicos eliminados en octavos ante Gales, y las águilas blancas eliminadas ante la próxima campeona de la Euro, Portugal. Y 2021. Austria y Holanda enfrentaron a Ucrania, además que este último pasó como mejor tercero, afectó a otra selección. Holanda queda fuera en octavos ante la República Checa, Austria eliminada en la misma instancia ante la futura campeona, Italia, e Inglaterra que dejó eliminada a Ucrania en cuartos, los británicos quedan subcampeones.
haciendo historia desde la banca. Hay jugadores que estaban pasando sin pena ni gloria, y que estaban en la banca de suplentes por no ser tomados en cuenta, posteriormente fueron los héroes de sus respectivas selecciones en la Eurocopa. El primero es Oliver Bierhoff, de Alemania, que jugó la final de la Eurocopa de Inglaterra 1996, contra Checoslovaquia. Bierhoff remontó el marcador, anotando al minuto 73, y al minuto 95 del tiempo extra, marcando el gol de oro, que daría la copa a los alemanes por tercera y última vez en su historia. Luego en la Eurocopa de Bélgica y Holanda 2000, Francia se enfrentó a Italia en la gran final. Los galos estaban perdiendo, pero Silva Inúiltor empató el juego para los galos al minuto 94. Y en la prórroga, David Trezeguet marcó el gol de oro para la remontada a minuto 103, dándole la segunda y por ahora, última Eurocopa para Francia en toda su historia. En la Eurocopa del 2004, la selección revelación, Grecia, enfrentó al anfitrión, Portugal. El jugador de la selección helena, Angelos Charisteas, anotó el gol de la victoria para los helenos al minuto 57, y posteriormente levantando la primera y hasta el momento, única Euro en toda su historia, hasta poniendo llorar a un joven Cristiano Ronaldo. Y por último, Portugal se mediría ante Francia en la gran final de la Euro 2016, en tierras galas. El jugador de la selección lusa, Eder, marcó el gol agónico de la victoria para Portugal al 109. Este gol le dio a Portugal su primera Eurocopa, también acabando con el mal de ojo que sufrió Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa, hasta también ganando la UEFA Nations League del 2018-2019. Literalmente, pasaron de ser jugadores de relleno o de fondo, a ser los pilares fundamentales y salvadores de sus selecciones. Inglaterra contra Ucrania 2021. Inglaterra y Ucrania se midieron en el estadio de Wembley, para los cuartos de final de la Euro de 2021, pero lo más cómico de este partido, es cuando el árbitro pitó para que los ingleses se arrodillaran protestando ante el racismo como lo hacen siempre, pero los ucranianos empezaron a rodar la pelota. Y los jugadores ucranianos se desentendieron pensando que iban a jugar. Sin duda un momento completamente chistoso xddd. Nivel 5. Revueltas en finales. En la Eurocopa, algunas finales han sido el epicentro de numerosos desastres en el mismo. Comenzando por la final de la Eurocopa del 2016, en la cual se enfrentaron Francia y Portugal, esta última ganaría por la mínima 1-0, y que posteriormente ganarían su primera Eurocopa de toda su historia. Los enfrentamientos entre policías y aficionados en los alrededores de la fanzone de seguidores franceses en París pusieron la nota negativa de la final de la Eurocopa y provocaron disturbios y caos a los pies de la Torre Eiffel, antes, durante y después del partido. Algunos aficionados intentaron entrar por la fuerza y la frustración llevó a otros a quemar basuras y lanzar objetos contra las fuerzas de seguridad, que se sirvieron de gases lacrimógenos y cañones de agua para controlar la situación. Y luego, tenemos a la final de la Eurocopa del 2021, disputada entre Italia e Inglaterra. La Azzurra ganó por penales 3-2 tras empatar 1-1 en los 120 minutos. Durante las horas previas a la final, las calles de Londres se llenaron de botellas rotas, bebidas, bolsas, algunos aficionados que accedían sin entrada al estadio saltándose el cordón policial. El balance final fue de 19 agentes heridos y 49 detenidos. La Policía Metropolitana de Londres ha hecho hace unas horas un repaso a través de su cuenta de Twitter. Harry Maguire, defensa del Manchester United y de la selección inglesa, ha revelado al periódico británico The Sun que su padre acabó herido tras los graves incidentes producidos en los aledaños de Wembley, cuando varios aficionados intentaron irrumpir en el estadio sin entrada para ver la final entre Italia e Inglaterra. El defensa explica que su padre, de 56 años, acabó con varias costillas rotas y con dificultades respiratorias tras ser pisoteado por varios aficionados a la entrada del estadio londinense. No fue una experiencia agradable, lo hicieron mucho daño, pero tuvo suerte, ya que en todos los partidos en los que ha estado ha tenido a mi sobrino o a uno de mis hijos sobre sus hombros, explica Maguire. Lando Norris fue víctima el pasado domingo de un robo a la salida del estadio de Wembley, después del partido que enfrentó a Italia e Inglaterra en la final de la Eurocopa 2020. El piloto de McLaren fue asaltado y dos hooligans le robaron el reloj Richard Mille que llevaba consigo, valorado en más de 40.000 euros. Su escudería ha emitido un comunicado en el que informan de lo ocurrido y señalan que Norris se encuentra conmocionado.
Lando Norris se llevó un buen susto el pasado domingo tras la final de la Eurocopa 2020, en la que Italia venció a Inglaterra en la tanda de penaltis en el estadio de Wembley. A la salida del recinto, cuando se disponía a subirse en su McLaren de calle, el joven piloto británico, la sorpresa de la temporada de Fórmula 1 2021, fue asaltado, y dos hooligans le robaron el reloj de la firma Richard Mille que llevaba en su muñeca. Afortunadamente, lo de Norris y el robo de su reloj se quedó tan solo en un susto, con daños materiales, algo importante teniendo en cuenta que hubo 49 detenidos y 19 guardias de seguridad heridos en la noche del domingo. Este fin de semana, en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, donde se estrenan las carreras al sprint, el piloto de McLaren podrá olvidarse de lo ocurrido. Rusia contra Inglaterra 2016. Hinchas rusos e ingleses protagonizaron ya algunas peleas, de las que no se reportaron heridos, en la ciudad francesa de Lille, en la víspera del partido entre Rusia y Eslovaquia, y a 2 días del enfrentamiento entre Inglaterra y Gales en Lens, a 40 kilómetros. Así se vive la Eurocopa. Varias decenas de hinchas, borrachos, se enfrentaron en la tarde del martes en una terraza de un bar frente a la estación ferroviaria de Lille-Flandres. Se lanzaron botellas, sillas y mesas. Entre los participantes se encontraban ultras rusos encapuchados, y uno de ellos llevaba una camiseta emblemática de los Rail Butchers, los hooligans del Lokomotiv de Moscú, con la inscripción Fuck Euro 2016. Minutos antes de buscar la confrontación contra los ingleses, ese joven ruso explicó a AFP: "Vamos a pelearnos. Si los ingleses tienen el coraje de venir, los aplastaremos. Odiamos a los ingleses". El incidente duró algunos minutos y terminó con la llegada de la policía y de varias unidades antidisturbios. Esta circunstancia preocupa a las autoridades francesas, ya que ambas aficiones protagonizaron violentos enfrentamientos en Marsella durante el fin de semana, con un saldo de 35 heridos, entre ellos un inglés que sigue en estado crítico, pero estable. Ante esto, el responsable de la seguridad de la región norte anunció que todos los bares del centro de Lille cerrarán miércoles y jueves a partir de la medianoche y que se va a saturar el espacio urbano de presencia policial con el fin de evitar enfrentamientos. También se ha prohibido la venta de alcohol en tiendas o supermercado hasta las 6 del viernes. Esto sucede nada menos que en momentos que el Tribunal de Disciplina de la UEFA decidió una descalificación en suspenso de Rusia de la Eurocopa. Esto significa la exclusión inmediata del equipo ruso en caso de que sus aficionados vuelvan a protagonizar incidentes dentro de los estadios antes del final del torneo, como sucedió en el velódromo marsellés en el encuentro que terminó 1-1 ante los ingleses. Finlandia contra Dinamarca 2021. La épica victoria de Finlandia ante Dinamarca por la mínima en el Parken Stadion de Copenhague, para la fase de grupos de la Euro 2021, fue empañada por el siguiente suceso. El futbolista danés Christian Eriksen, que perdió el conocimiento durante el Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa, sufrió un paro cardíaco sin relación con las vacunas contra la COVID-19, según expertos consultados por EFE que contradicen las afirmaciones virales que vinculan el incidente con estos fármacos. Un gran número de publicaciones en redes sociales en español, inglés, francés y alemán, entre otros idiomas, han establecido una relación causal entre las vacunas contra la COVID-19 y el desvanecimiento de Eriksen. De acuerdo con las últimas informaciones disponibles, Eriksen sufrió un ataque al corazón debido a trastornos del ritmo cardíaco, un efecto adverso que no ha sido descrito en ninguna de las vacunas contra la COVID-19. La Federación Danesa de Fútbol y el club en el que juega el centrocampista, el Inter de Milán, niegan además que el futbolista haya sido vacunado. El origen del rumor se basa en un tuit que ha sido rectificado por su autor, lo que no ha evitado su utilización por parte de los antivacunas para propagar una versión falsa de los hechos. La GU explicó este jueves que Eriksen será operado para que se le coloque un desfibrilador automático implantable. Este aparato es necesario después de sufrir un ataque al corazón debido a trastornos del ritmo cardíaco, explicaba la Federación Danesa en su cuenta oficial de Twitter. El comunicado también agregaba que Eriksen ha aceptado este tratamiento, confirmado por especialistas daneses e internacionales. Bilbao no, Sevilla sí. Acá no sé qué decir sobre esto, porque retiraron a Bilbao de ser una de las sedes de la Euro, siendo reemplazado por Sevilla, pero no por nada relacionado a las complicaciones sanitarias, sino por un contexto político en España, por un partido político en País Vasco, el cual habla de que dicha comunidad autónoma es una nación, y que debería independizarse de España. No mames, ni que por la chucha fueran como los países hispano-latinos que han sido parte del imperio español en el pasado.
Rusia contra Polonia 2012. Al menos 56 personas fueron arrestadas y otras 10 resultaron heridas hoy cuando aficionados rusos que se encaminaban al Estadio Nacional de Varsovia chocaron con hinchas polacos y la policía local antes del arranque del partido Polonia-Rusia, considerado el más caliente de la Eurocopa por la difícil historia que comparten ambos países. Algunos medios afirman que podría haber muerto un aficionado ruso, sin que la información haya sido confirmada por ninguna fuente oficial. Los incidentes tuvieron lugar cuando varios miles de hinchas rusos atravesaban el puente que cruza el río Vístula hacia el estadio de Varsovia, en una marcha que también servía para conmemorar el aniversario del nacimiento de la Federación Rusa tras el fin de la Unión Soviética. Los aficionados polacos lanzaron piedras y petardos a los rusos, a los que provocaron con insistencia. Un grupo de 1000 aficionados fue escoltado por la policía bajo fuertes medidas de seguridad hasta el interior del estadio, mientras grupos de hooligans intentaban quebrar la protección. Con banderas y altavoces, los rusos habían celebrado previamente el día en que su país se convirtió en sucesora de la Unión Soviética. La marcha, contra lo esperado por muchos, discurrió pacíficamente. La fuerte escolta policial no pudo evitar que polacos y rusos se increpasen y que un centenar de aficionados se enzarzasen en una violenta pelea que acabó con varios heridos y detenciones, según informó la policía local. Las autoridades de Varsovia habían autorizado la marcha rusa a pesar de las protestas de muchos varsovianos, que consideraban la celebración de la hinchada rusa como una provocación nacionalista y política. Polonia ha sufrido a lo largo de la historia numerosos conflictos con Rusia, incluyendo invasiones, imposición del comunismo, represión y, recientemente, el accidente del avión presidencial polaco en suelo ruso que saldó con todos sus ocupantes fallecidos. Croacia contra República Checa 2016. Lamentablemente, en la Eurocopa se volvieron a ver actos violentos. En esta ocasión fue dentro del estadio Geoffroy Guichard, en el partido que disputaron República Checa y Croacia en Saint-Étienne. Según la prensa croata, aficionados radicales de Dinamo de Zagreb, Hajduk Split y Rijeka lanzaron en el minuto 86 varias bengalas junto al área que defendía Zec. Además tiraron un potente petardo que explotó muy cerca de uno de los voluntarios, que habían salido a despejar el campo. Tuvieron que ser los jugadores croatas quienes trataron de poner paz e intentar que se reanudara el choque sin más incidentes. El colegiado inglés Mark Clattenburg detuvo el partido durante 5 minutos con 1-2 en el marcador. Los ultras croatas protestaban contra Davor Šuker y Zdravko Mamić, presidentes de la Federación de Croacia y del Dinamo Zagreb, a quienes acusan de corrupción y de favorecer al Dinamo. También protestaban contra la lista de 300 fans que tienen prohibida la entrada a los estadios. Se trató, por tanto, de una acción organizada para boicotear a Croacia. Tras el lanzamiento de bengalas, se produjo una pequeña riña en la grada entre los radicales y el resto de aficionados croatas, indignados por lo sucedido. En el minuto 93, Clattenburg señaló un penalti por mano debida que significó el 2-2. Nivel 6. Hinchas mueren infartados 2016. Un aficionado falleció hoy como consecuencia de un ataque al corazón mientras presenciaba en el estadio el partido entre Irlanda del Norte y Ucrania, en el que los norirlandeses se impusieron por 0-2. El fallecido era seguidor de la selección norirlandesa y natural de Belfast. Tenía 64 años y fue atendido en el lugar de los hechos por los servicios de emergencias, que no pudieron hacer nada por salvarle. El fallecido era seguidor de la selección norirlandesa y según detalló el diario local Lion Mag en su página web había nacido en Belfast. De confirmarse, sería el segundo aficionado norirlandés que encuentra la muerte en esta Eurocopa, después de que un joven perdiera la vida el pasado domingo en Niza tras caer de una barandilla cercana al mar, cuando estaba visiblemente bebido. Lion Mag recordó que es la segunda vez que el estadio lionés anota una muerte en los últimos 6 meses, después de otra crisis cardíaca que el pasado 28 de febrero acabó con la vida de un hincha del Olympique de Lyon, de 27 años, durante un partido contra el Paris Saint-Germain, PSG. El presidente del club oficial de aficionados de la selección de Bélgica, Eric Reinaerts, murió la madrugada del domingo al lunes en Toulouse tras una crisis cardíaca, unas horas después de la victoria de los Diablos Rojos ante Hungría, 4-0, en los cuartos de la Eurocopa, según el periódico El Mundo. Después del partido contra Hungría en Toulouse, Eric sufrió una parada cardíaca. Murió poco tiempo después, precisó la federación en un comunicado.
El presidente y fundador del Club de Aficionados Diablos Rojos 1895, de 50 años, fue trasladado a un hospital de Toulouse tras del partido. Eric puso las bases de 1895 en 2012 y era conocido en todo el mundo de los hinchas, tanto en Bélgica como en el extranjero. Era la personificación de nuestro club de fans. Su risa continuará resonando en nuestras cabezas, no le olvidaremos nunca, añadió la federación. Se da la circunstancia de que poco antes del torneo Reinhardt perdió a su mujer, que no pudo superar la batalla contra un cáncer. Alemania contra Rusia 1996. Alemania y Rusia se enfrentaron en el estadio Old Trafford, estadio donde hace de local el Manchester United. Sin embargo, este partido se recuerda debido al siguiente suceso. El atentado de Manchester de 1996 fue un ataque terrorista llevado a cabo por el Ejército Republicano Irlandés Provisional, IRA, el 15 de junio de 1996 en Manchester, Inglaterra. El IRA hizo estallar una bomba de 1500 kilos, ubicada en una camioneta en la Corporation Street en el centro de Manchester. Fue la bomba más grande detonada en Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial, tenía como objetivo la infraestructura de la ciudad y causó amplio daño, estimado por las aseguradoras en 700 millones de libras, actualmente son 1.300 millones de 2019. 212 personas resultaron heridas, pero no hubo muertos. Varios edificios cercanos a la explosión fueron dañados de forma irreparable y debieron ser demolidos, mientras que muchos otros permanecieron cerrados por meses debido a reparaciones estructurales. La mayor parte de las labores de reconstrucción fueron terminadas a fines de 1999, con un costo de 1.200 millones de libras, aunque continuaron renovaciones hasta 2005. Al momento de la explosión, Inglaterra estaba albergando la Eurocopa 1996. Un partido entre Rusia y Alemania estaba programado para el día siguiente en Old Trafford y Manchester había ganado el año anterior la postulación como sede de los Juegos de la Mancomunidad de 2002. Los perpetradores del ataque no han sido aprehendidos y la policía del Gran Manchester ha aceptado que es improbable que alguien sea procesado en relación con el atentado. En el ámbito deportivo, Alemania ganó por goleada de 3-0, dejando eliminado a los rusos, y accediendo a cuartos de final, y posteriormente se consagraría campeón de la Eurocopa por tercera y última vez en su historia. Generación perdida. Vamos a remontarnos hacia hace algunos años, acerca de esto. En 1987, la selección de fútbol de Yugoslavia, fue campeona del Mundial Sub-20, organizado en Chile. Esta selección fue la base de la absoluta de Yugoslavia, teniendo a grandes jugadores, como Davor Šuker, Robert Prosinecki, Igor Stimac, Predrag Mijatović, y entre otros que formaron parte de la base de la selección de este país de Europa Oriental. En las eliminatorias para la Eurocopa de Suecia 1992, los balcánicos arrasaron con todo en su grupo, y ya clasificados, se consideraron como el merecido favorito a ser la campeona de la Eurocopa. Pero lamentablemente, ese sueño se terminó distorsionando, porque le sucedió a una de las peores cosas que le sucedería a un país. Un año antes, el 25 de junio de 1991, se desató la Guerra de los Balcanes, que acabaría con esta antigua nación. 140.000 muertos, reduciéndolo a la máxima pobreza, y sobre todo, lo que era antes, un país. La UEFA, al enterarse de la guerra civil en la península balcánica, sancionó a Yugoslavia, y en su lugar, lo reemplazó por Dinamarca, cuya selección quedó un puesto bajo los yugoslavos, y que sus jugadores andaban de vacaciones. Pero nadie se esperaría de lo que sucedió más adelante. La selección de Dinamarca ganó la Eurocopa por primera vez en su historia, hasta accediendo a la Copa Confederaciones de Arabia Saudita 1995, derrotando en la final a selección de Argentina, la campeona de la Copa América de 1993, realizada en Ecuador. Y Yugoslavia por su parte, tras perder algunos territorios, todavía se mantenía, pero con el nombre de República Federal de Yugoslavia. Y en lo que respecta en fútbol, su último mundial jugado fue el de Francia 1998, donde se quedaría fuera en octavos, y su última Eurocopa, fue la de Bélgica y Holanda 2000, eliminado en cuartos. Ambas eliminaciones en esas instancias fueron ante Holanda. Ya disuelta, su predecesora, Serbia y Montenegro, el cual fue un país inexistente, participó al Mundial de Alemania 2006, colándose como la peor del torneo, y después de ahí, lo que antes era Yugoslavia, ahora lo son actualmente naciones independientes, como Croacia, Serbia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, y Montenegro.
listo muchachos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este iceberg de la Eurocopa. Además, no olviden apoyar este video para que sea recomendado, y todos los detalles están puestos en la descripción. También dejen comentarios si me faltó otra cosa más que poner, o si me equivoqué en alguna parte. Y listo muchachos, como siempre digo, este video llegó a su fin, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.